Buenas tardes, licenciada Lisset. El día de hoy somos un grupo de la Universidad San Juan Bautista, del primer ciclo, llevando la carrera de laboratorio clínico. Queríamos hacerle una entrevista a usted para saber cómo ha llevado su carrera a lo largo de los 5 años que ha transcurrido y aparte cómo está trabajando hoy en día en lo que es su especialidad de banco de sangre. Bueno, comenzando con la entrevista, queríamos preguntarle si, ¿por qué decidió llevar la carrera de laboratorio clínico y en especial llevar su especialidad de banco de sangre? Bien, buenas tardes. Bueno, al igual que ustedes, desde pequeña siempre me había gustado lo que es ayudar al prójimo. Entonces siempre había estado relacionada hacia alguna carrera médica. Desde muy pequeña, en realidad, siempre quería estudiar algo. Siempre me preguntaban en el colegio, ¿qué vas a estudiar? Y yo siempre decía, bueno, voy a estudiar medicina, ¿no? Es lo que generalmente uno conoce más solo desde la carrera. Conforme fui avanzando el colegio, yo me inclinaba más hacia lo que era la química, pero también tenía todo lo que es la voluntad de querer ayudar. Y miren, coincidentemente a mí siempre me gustó que me pincharan, o por ejemplo en el colegio cuando venían las vacunas, yo siempre era una de las primeras que les daba el ejemplo a mis compañeros, ¿no? Les decía, miren, no duele, no duele. Y de verdad que no sentía que me dolía mucho, no era de esos niños escandalosos. Bueno, terminé el colegio y pensaba que iba a estudiar medicina. Me preparé un año en la academia para estudiar medicina, pero cuando ya estuve en la academia conocí todo lo que es todas las carreras que existen, ¿no? Y ahí conocí lo que es la tecnología médica. Conocí lo que es la tecnología médica, leí un poco más del currículum, de qué es lo que trataba, qué áreas tenía, y me enfoqué hacia lo que es laboratorio clínico, por lo que les comentaba que yo me enfocaba mucho hacia lo que es la química, y vi que era relacionado a la química. Entonces decidí apostar por tecnología médica en laboratorio clínico. Me parecía muy interesante, mucho más que medicina, porque si bien es cierto, la medicina se encarga de ver al paciente, ¿no? Pero veía que la tecnología médica estaba relacionada hacia los procedimientos que tenían que ver con la tecnología y con la ayuda hacia el diagnóstico del paciente. Y además, como eran procedimientos químicos, todo esto me enfocaba hacia ese lado. Cuando empecé la carrera desde el inicio había leído los cursos que llevaba la malla curricular. La malla curricular nos hablaba sobre hematología, bioquímica, instrumentos, genética, inmunología, un poco de física, nos hablaban de banco de sangre, bueno, toda la malla curricular que conocemos. En realidad, desde que inicié la carrera, me enfocaba más hacia lo que era forense. Me iba hacia ese lado, me gustaba todo lo que es investigar, conocer, llegar hasta descubrir, ¿no? Todas esas partes. Fui llevando la universidad, los ciclos, fui conociendo cada área, cada curso. Y cuando llegué a medicina transfusional, al banco de sangre, recuerdo mucho que me gustaba el hecho de, empezando con las donaciones voluntarias, me gustaba mucho el poder convencer a las personas que vayan a donar sangre. Yo durante los 5 años de la carrera siempre vi que en mi universidad se enfocaba mucho hacia eso, a hacer las campañas, que las personas puedan ir a donar sangre, y yo quería, era un sueño para mí poder donar sangre, pero lamentablemente yo era muy delgada, no llegaba a los 50 kilos, entonces no podía donar. Y un día conversando con alguna licenciada o un licenciado del Banco de Sangre del Hospital Cayetano me decían, pero tú puedes ayudar convenciendo a las personas. Entonces leí un poco más sobre esto, antes de llevar todavía el curso, ¿no? Leí cuáles son, qué se necesita, qué es necesario, cómo afecta, cómo no afecta, y me enfoqué un poco más, y conforme iba aprendiendo y también conversaba con compañeros de años mayores, me gustaba mucho esa área porque entendía que la vida de un paciente estaba en nuestras manos, pero que para poder dar este componente se necesitaba de una persona, y me daba cuenta que en nuestro país esto no era normal, que era como que tenías que prácticamente hacerles entender por qué era la necesidad de esto. Y en algún momento hice algún voluntariado en algún hospital y vi cuántas personas
estaban llorando, necesitaban sangre, recurrían a gente que vendía su sangre y sabía que era un delito, pero o sea, la gente igual lo hacía porque era una necesidad. Entonces todo esto me lleva a pensar, pero si es una necesidad, ¿por qué los obligan? ¿Y por qué la gente no ayuda? Entonces decía, pero bueno, es que en nuestro país es así, en nuestro país las personas sabemos que nos necesitamos, que nos ayuden, pero nadie lo hace. Cuando llevé el curso ya de banco de sangre me gustó mucho más porque uno de los objetivos del curso era que como alumnos fueran parte de la campañas de prevención, campañas de donación voluntaria de sangre. Había cuatro campañas que teníamos que hacer durante el curso y era una nota. Entonces yo era una de las promotoras de hacer estas campañas, nos organizábamos, y bueno, ya fui llevando el curso, descubriendo que no solamente era el hecho de tener la sangre y que esa sangre le transfundías al paciente, sino había detrás de eso todo un mundo, lo que es el mundo de conocer desde que tú colectas la sangre hasta que le das al paciente, todo lo que hay detrás de eso, cómo es que logras desde que tienes al donante hasta que le puedes transfundir al paciente, las características, lo que puede, si no hay un buen trabajo de parte de nosotros, puede causar una reacción transfusional y eso puede causar la muerte hacia un paciente. Entonces ahí está nuestro trabajo. Incluso yo trabajo actualmente en un centro de emergencias en donde nosotros tenemos solo 5 minutos para poder entregar una unidad hacia el paciente y son minutos claves. Es una adrenalina que se siente que de repente ustedes con el tiempo van a poder sentir y de verdad que es apasionante. En sí, la carrera de laboratorio en cada área es muy apasionante, cada cosa que tú puedes descubrir, cada cosa que tú vas a ayudarle, porque de repente a veces solamente vemos muestras, solo vemos tubos y no vemos detrás lo que está ahí, que es un paciente. Dígame. Bueno, buenas tardes, licenciada. Bueno, respecto a lo que ha dicho y todo lo que nos ha informado, sabemos que todos hemos pasado por un difícil momento a lo largo de nuestra carrera. Yo le quería preguntar, ¿cuál fue la dificultad más grande que ha pasado durante su proceso de su carrera universitaria? Mira, cuando estuve en primer año todavía, como les comentaba, tuve la incertidumbre en que si realmente era laboratorio hacia donde yo me iba a enfocar o tenía que enfocarme hacia otra área, porque también les cuento que me enfocaba mucho hacia la radiología, me gustaba mucho lo que hacían, tenía muchos amigos que estudiaban radiología y sabía lo que hacían, porque el mundo de la imagenología también es muy interesante. Entonces, tuve en algún momento esa duda, ¿me quedo en laboratorio o me cambio y me voy hacia imagenología? Pero una de las detonantes que hizo que continuara fue esto, como les comenté, cuando empecé a ver el tema de la medicina transfusional, ver cómo eran las campañas de donación, bueno, y también el área forense, como les decía, también que me gustaba, entonces fue ahí uno de los detonantes que hizo que continuara y quisiera saber qué más había detrás de eso. Y en estos momentos yo puedo decirles que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, continuar, porque no solamente lo he visto aquí, he tenido la oportunidad de salir a otros países, de ver cómo lo enfocan, cómo avanzan, y de verdad que es un mundo apasionante. El laboratorio tiene diferentes áreas hacia donde ustedes se puedan enfocar y cada área definitivamente es muy apasionante. Cada cosa que uno puede descubrir, todo se va a enlazar hacia el paciente, que es nuestro fin al final, ¿no? Sí, licenciada. Buenas tardes. Respecto a lo mencionado, ¿qué es lo que usted más rescata y lo que más le motiva de su carrera? Lo que rescato, el hecho de saber que de mi trabajo contribuye hacia la salud de una persona. Saber que a través de mi trabajo, a través de las cosas que yo hago, de repente son detalles que no lo ve el paciente, pero a través de eso estoy contribuyendo hacia la salud, hacia el diagnóstico en sí, ¿no? Que es del paciente.
saber que de mi trabajo depende la vida de un paciente, que si de repente me demoro mucho o me equivoco en algo, puedo incluso llegar a hacer la muerte del paciente. Entonces, sé que mi trabajo es muy importante para el paciente. Sé que no me puedo equivocar porque estoy atentando hacia la vida de un paciente. El fin de estudiar salud es un paciente al final. Claro, señorita. Como usted dice, bueno, nosotros como estudiantes, poco a poco nos vamos a ir dando cuenta de todo lo que significa lo que es el área de salud, ¿no? Y como usted dice, al final siempre va a ser el paciente, siempre va a ser el paciente en el que nos vamos a enfocar. Entonces, bueno, cumpliendo con eso, ¿cuáles fueron sus expectativas más grandes que tuvo al iniciar como tecnóloga médica? Expectativas, saber hacia dónde iba, qué es lo que iba a lograr, hacia dónde, cuál es el cargo o cuál es el grado más importante que puedo lograr como tecnólogo, porque no solamente es acabar la carrera y sacar la licenciatura, sino también es seguir especializándose. Nosotros podemos llegar a adquirir grados después de la licenciatura, la maestría, el doctorado, el PhD. Podemos ocupar no solamente cargos asistenciales, sino también podemos ocupar cargos docentes, podemos ocupar cargos gerenciales, administrativos. O sea, como profesionales de la salud, como tecnólogos médicos, nuestra expectativa debería ser hacernos conocidos, que valoren nuestra profesión, que valoren nuestra carrera, que entiendan el significado de nuestra carrera y hacer crecer nuestra carrera. Pero para eso necesitamos seguir capacitándonos y hacer investigación, porque lamentablemente esos dos pilares son fundamentales para poder avanzar. Preguntar es cómo organiza, planifica su trabajo hoy en día. A ver. Bueno, mi tiempo está organizado en base al área asistencial y bueno, también un poco de docencia, también un poco de investigación. Entonces actualmente estoy haciendo asistencial, docencia y investigación. Ahora tocando el tema acerca de la donación de sangre, ¿qué análisis se requieren para poder donar sangre y también con qué frecuencia podemos realizar este proceso? Claro. Bueno, nosotros podemos donar los varones cada 3 meses y las mujeres cada 4 meses. ¿Por qué las mujeres pueden donar cada 4 meses? Más que nada por el tema de la menstruación, pues nosotros perdemos una cantidad de sangre mensual. Cuando uno menstrua, su hemoglobina baja de 1 a 1.5 gramos, igual que cuando uno dona sangre. Cuando uno dona sangre, tu hemoglobina baja de 1 a 1.5. Por eso es que se pide valores mínimos para donar, porque recordemos que también se debe cuidar la salud de este postulante, ¿no? Lo mínimo que se necesita para donar es hemoglobina 13. ¿Por qué? Porque después de que dones, tu hemoglobina bajaría a 11.5 y todavía estarías dentro de lo normal. Los requisitos: ser mayor de edad, de 18 a 65 años, tener condiciones físicas de salud, las vacunas, depende qué vacunas, porque recordemos que hay virus atenuados, si has tenido tatuaje que haya pasado más de un año, si tienes algún piercing que lo hayas dejado de usar después de un año, no estar tomando medicamentos, y si hay, por ejemplo, la diabetes controlada, sí pueden donar, tiroideos no pueden donar, hipertensos no pueden donar. Básicamente son personas en buen estado de salud. Sí. Sí, disculpe. Y con respecto a lo que es la donación de sangre, ¿cómo es su trato con los pacientes? ¿Cómo es el momento en el que, justo ahora que estamos pasando por todo este momento tan difícil, hay muchos pacientes que a pesar de esto no dejan de donar, ¿no? Siempre van constantemente para poder ayudar a los demás. Entonces, me gustaría saber cómo es el trato, qué es lo que hacen ahora, o a qué se diferencia lo de anterior con lo de ahora. ¿Qué es lo que podría decirme acerca de ese tema?
los postulantes, bueno, para los donantes que van ahora, se ha reducido en el área en donde se tiene el Hospital Rebagliati, se ha reducido el aforo, que era más o menos, habían unas 20 camillas, ahora se ha reducido a unas 10 camillas, bueno, se ha interpaseado para que no haya, tiene que haber los 2 metros de distancia, con las medidas de bioseguridad, se trata de que no haya las colas que había antes para evitar los contagios. También se está trabajando mucho, bueno, ya se venía trabajando anteriormente con las campañas fuera, las extramuros, en que se sale a centros comerciales, bueno, ahorita no hay universidades, ¿no? Antes sí se trabajaba en universidades, ahorita están más en centros comerciales, salen y tratan de buscar para poder tener las donaciones voluntarias, porque es cierto, ahorita es muy complicado a nivel del país, y peor que nosotros no tenemos la cultura de donación. Respecto a su especialidad de banco de sangre, tenía la curiosidad si se puede contraer alguna enfermedad infecciosa durante la donación. No, ninguna, porque todos los materiales son estériles, todos los materiales son nuevos. Si alguna vez hubiera algún riesgo, no es hacia el donante, sino es hacia el paciente a quien le transfunden, pero es más que nada por el tema del donante. Recordemos que existe lo que es el periodo de ventana. En nuestro país están normadas 7 marcadores, que son la hepatitis B, la hepatitis C, HIV, HTLV, sífilis, Chagas. Entonces son 7 marcadores que se le hace a todos los donantes antes de la transfusión. Sin embargo, el periodo de ventana es el tiempo en el que uno puede haber contraído el virus, pero los niveles de anticuerpos están tan bajos que no son detectables. En la actualidad a nivel mundial no existe ninguna prueba que te reduzca el periodo de ventana a 0. Existe una prueba llamada NAT, que es la de ácidos nucleicos, que te reduce los periodos de ventana. Por ejemplo, el de HIV, que es el más característico, te reduce hasta en 7 días. Pero igual son 7 días de riesgo. Por eso es que es muy importante en la donación, cuando se hace la entrevista, que la persona realmente sea sincera y diga la verdad. Por eso es que se habla mucho de los donantes voluntarios, porque los donantes voluntarios no son personas que están yendo a donar porque tienen la obligación de hacerlo porque es para un familiar, sino porque ellos van porque realmente quieren ayudar. Entonces, digamos que tú vas, yo te hago la entrevista y tú, como necesitas donar, me mientes, me dices, no, yo estoy bien, no he tenido ninguna condición de riesgo, y no sabemos, de repente ayer estuviste con una persona y no sabes el riesgo que puedas haber tenido. De aquí yo te hago las pruebas y sale negativo. De aquí un tiempo, imagínate que nosotros, para que podamos tener una enfermedad, tenemos que tener las defensas bajas. Los pacientes tienen defensas muy bajas. De aquí un tiempo ellos pueden contraer la enfermedad. Por eso es que es tan importante la donación voluntaria. Pero hacia el donante no hay riesgo. El riesgo, como les digo, es hacia el paciente, pero es más que nada sería porque el donante no fue sincero y no dijo la verdad, ¿no? Bueno, ¿cómo es lo de hoy en día acerca de su carrera? Si es que usted no hubiera elegido la especialidad de banco de sangre, ¿qué otra especialidad hubiera elegido aparte de eso? ¿O qué otra le llamó la atención aparte de banco de sangre? Sí, la inmunología, el área de forense, genética, son mundos, en realidad ahorita casi todo se está enfocando en lo que es la biología molecular. La tecnología avanza, nosotros como tecnólogos estamos relacionados, enfocados hacia lo que es la tecnología, entonces la vanguardia ahorita es la biología molecular. Como tecnólogos tenemos que aprender a todo lo que es todas nuestras áreas, enfocarlas hacia ese lado. No, ahorita lo que es la pandemia ha impulsado mucho la tecnología, las pruebas para COVID han salido pruebas en PCR real time, en 15 minutos podemos detectar estas pruebas. Entonces es súper importante que nosotros estemos capacitados en esto. Disculpe, igual relacionado a la donación de sangre, ¿es posible que las personas que han tenido hepatitis en la infancia puedan donar? Si han tenido hepatitis A hasta los 11 años, puedes donar. Si has tenido hepatitis después de los 11 años, no. ¿Por qué? Porque existe como una remoción del metabolismo entre el paso de la infancia hacia lo que es la adultez, la preadolescencia. Entonces, por ahí es que se regula este tema de la hepatitis, ¿no? Claro, y bueno, en sí,
con respecto al trabajo que usted está llevando de lo que es banco de sangre, ¿cuál es la función principal del banco de sangre? Como todos conocemos, ¿no? Que es la donación de sangre, tenemos que ir a hacernos pruebas, como usted nos ha explicado también, pero ¿cuál es, aparte de la donación de sangre y de la recolecta de pruebas, otra de las funciones que usted destacaría que es muy importante para llevar a cabo algún proceso? Lo que es la medicina transfusional es lo que es la rama dedicada al estudio de la transfusión de sangre y sus hemoderivados. ¿Cómo logras esto? A través del donante, desde el donante hasta la transfusión del paciente y todos sus procesos intermedios. Ok, bueno, concluyendo con esta reunión y con esta entrevista, le quería preguntar si usted cambiaría su carrera por alguna otra. No, en estos momentos yo me siento muy orgullosa de mi carrera, me siento que he tomado el camino correcto, siento que estamos en lo que es en lo correcto, como les dije, lo importante aquí es la investigación y bueno, la docencia para poder seguir inculcando a los alumnos que también puedan conocer la carrera y puedan seguir con la carrera, ¿no? Nosotros con el COVID, los tecnólogos, hemos adquirido un rol muy importante que no ha sido conocido antes. Durante mucho tiempo solamente se conoce a los médicos y las enfermeras. ¿Y quién está detrás de todo lo que es los exámenes, los diagnósticos, ahora lo que son las pruebas? ¿Quién está detrás de todo esto? Nosotros los tecnólogos. Lamentablemente tenemos que hacernos conocer. Nosotros somos muy poquitos a nivel nacional. Yo les cuento que en el CERUM, cuando yo estaba en el CERUM, mi colegiatura es la 9092. Entonces tuve la experiencia de poder analizar cuántos profesionales eran de acuerdo. Yo recuerdo que lo que analicé fue, en ese momento, existían 7 enfermeras para un médico y había 5 médicos que dependían de un tecnólogo. Entonces, es abismal la cantidad de profesionales que se necesita. Por eso es que en provincia muchas plazas son copadas por biólogos, por técnicos, y lamentablemente esto hace que no se entienda la necesidad del profesional y no puedan avanzar la carrera como es correctamente. Sí, bueno, con respecto a lo que usted nos está comentando, es la verdad. Yo también he visto muchas investigaciones las cuales pueden rescatar, la función de los médicos, de los doctores que están ahí, pero creo que detrás de todo eso, como usted muy bien lo dijo, los tecnólogos médicos son los que se encargan de las pruebas, los radiólogos para ver las placas de lo que es lo del COVID, entonces influye mucho en lo que estamos pasando hoy en día, ¿no? Bueno, sin más que decir, muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Lisette, por habernos dado el permiso de grabar esta reunión, por responder nuestras dudas, ha hecho de que tengamos una expectativa más amplia de lo que es la carrera y resolver también nuestras dudas. Y estamos muy agradecidos por usted y esperemos que los tecnólogos, como usted dice, se hagan a conocer y esta carrera que es tan bonita, que hoy en día la estamos llevando, en un futuro sea mucho más reconocida y las investigaciones sean mucho más amplias en donde reconozcan nuestro arduo trabajo, ¿no? Así es, también espero que ustedes continúen en la carrera, puedan seguir avanzando y cualquier duda ustedes tienen mi número, pueden hacérmela. Muchas gracias. A través de la licenciada Tatiana también, ¿no? Gracias. Muchas gracias, licenciada. A ustedes.